Aquellos que pueden ponerse de pie, los animo, los que pueden. Y vamos a leer capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1 en adelante. Yo leo el primero, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, así hasta el final, ¿sí? Dice así el texto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muy bien, hasta ahí la lectura. Osmar, ¿podés dirigirnos en oración antes de estudiar? Padre, una vez más te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y queremos comprenderla al escuchar a tu siervo, Padre. Guíalo con tu espíritu, Señor, y que sea de bendición a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, la crianza en la piedad es educar a los hijos en las actitudes y conductas, ¿sí?, que agradan a Dios. Eso es ser piadoso, es buscar en todas las cosas el agrado de Dios. Y el propósito de cultivar en los hijos estas actitudes y estas conductas es sembrar costumbres, ¿sí? El propósito es sembrar costumbres en ellos, que se acostumbren a actuar y reaccionar de esa manera, para que dé como resultado este acostumbramiento un carácter piadoso. Ese es el propósito en realidad de los papás y mamá, formando un carácter en los hijos. Eso hablamos un poquito ayer con los hombres, la importancia más que de hacer cosas, de tener un carácter, de ser un cierto tipo de persona, ¿sí? Hablamos ayer diciendo que al final de la vida en realidad lo que va a contar es el tipo de persona que fuimos, no todo lo que hicimos, sino qué tipo de persona fuimos, ¿no? Las familias, en realidad, los hogares, esposas, hijos, esposos, llegan a hablar al final de la vida no de lo que hicieron los otros, sino de qué clase de persona fue el otro, ¿verdad? Algunos han tenido muchos logros en este mundo, han logrado muchas cosas. Y nosotros los que vemos fútbol, por ejemplo, o alguna otro área de las cuestiones del mundo, decimos, wow, qué persona, mirá cuántos mundiales ganó, mirá cuántas cosas, qué hallazgo científico que hizo. Pero cuando nosotros vamos a la vida familiar de esos personajes en la historia, no dicen lo mismo la familia. Todo bien, con 3 copas del mundo, muy bien, pero en casa no era un buen padre. Muy bien, ayudó a un montón de comedores, pero ella no era una buena madre en casa, ¿no? Carácter. Eso es lo que se acuerda la gente de nosotros, el carácter, el tipo de persona que hemos sido. Por eso es el propósito de la crianza, es lograr un tipo de persona, sembrar un carácter, ¿sí? Porque cuando apuntamos al carácter, nosotros nos vemos obligados a desarrollar una crianza integral, o sea, que integre el todo de la persona, ¿sí? Una que abarque toda su persona. Entonces,
hemos hecho este enunciado con eso que hemos mencionado ya en otros mensajes, ¿sí? La crianza piadosa es una crianza integral. Es una crianza integral. Esa es la consigna que estamos viendo nosotros en estos domingos, ¿sí? ¿Cómo es la crianza integral en la piedad? Que integra el todo de los hijos, ¿verdad? Bueno, la crianza integral es una crianza que en primer lugar educa la mente de los hijos en la piedad. Eso vimos la semana pasada con la ayuda del Señor. Efesios 6:4 dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra está grandota ahí, amonestación, porque en griego esa palabra significa poner en la mente, ¿sí? Influenciar, influir en la mente de los hijos. Esa es la idea de esa palabra amonestar. Y ya hemos hablado durante 1 hora 16 minutos duró el mensaje. Este no va a durar mucho, no se hagan problema. Fue único ese mensaje por la aplicación que tenía. Hemos hablado sobre lo que significa influenciar en la mente de los hijos, ¿sí? En segundo lugar, porque este es un mensaje por episodios, este es el segundo episodio, en segundo lugar, la crianza integral es una crianza que educa los modales de los hijos en la piedad. Educa los modales de los hijos en la piedad, ¿sí? Bueno, sé que todos inmediatamente cuando hablamos de modales piensan en los buenos modales y está bien porque eso es algo natural en nosotros pensar en buenos modales, ¿verdad? Y esa idea de buenos modales refiere a conductas y actitudes que asumimos ante nuestro entorno. Eso simplemente los modales. Los modales son las actitudes y las conductas que asumimos ante nuestro entorno cuando nos encontramos con personas en determinados contextos. ¿Cómo actuamos? Esos son los modales. Y de eso estamos hablando en esta mañana. ¿Hay un modo correcto de tratar a las personas y un modo correcto de conducirnos en determinados lugares? ¿Hay un modo que sea correcto? ¿O eso es en realidad algo subjetivo? Depende de cada uno. Cada uno determina cuál es el buen modal y cuál no es un buen modal para comportarse, un buen modo para comportarse, perdón. Bueno, el sentido común, en primer lugar, nos dice que sí hay modos correctos de conducirnos en determinados contextos y tratar a las personas, ¿verdad? El sentido común nos dice eso. ¿O acaso no reclamamos todos nosotros buenos modales de los demás, ¿verdad? Es algo lógico en nuestra mente, ¿verdad? En todo lugar que vamos, reclamamos buenos modos y si no nos tratan bien, ¿verdad? Nosotros nos ofendemos, ¿sí? Si no recibimos ese buen trato. Por ejemplo, voy a citar algo que nos pasó hace poquito con mi esposa, entrar a un local que están vendiendo determinado artículo y que la vendedora te atienda sentada, ¿sí? Bueno, primero que hizo, mi esposa se notó eso, ojo, yo soy más bueno. Bueno, pero enseguida entramos a comprar una cosita, la vendedora sentada en su pequeño escritorio allí en el local, buen día, se quedó sentada, levantó nomás un poco la cabeza para saludarnos, como tenía a mano lo que estábamos pidiendo, lo sacó, lo dio todo, hola, chao, nos fuimos, quedó sentada ahí, no sabemos si tenía algún problema de salud, quizá pobre, ¿no? Pero no se levantó en ningún momento, ¿sí? Y eso me hizo notar, y tiene razón, no estoy diciendo que mi esposa es mala, tiene razón, uno se levanta, es lo más lógico para atender a alguien. Obviamente, ¿qué va a pasar? No volvemos nunca más a ese local, porque hay un montón de otros que compiten con ese local donde sí nos atienden bien. Bueno, todos reclamamos buenos modales, ¿verdad? Todos lo reclamamos, el sentido común nos dice eso, ¿verdad? Los buenos modales son determinantes, queridos hermanos, y créanme que es así. En la consejería pastoral nosotros nos encontramos con muchas relaciones que se rompen porque la otra persona no ha tenido un buen trato, no ha tenido buenos modales con el otro. Las relaciones terminan rompiéndose por cosas que nosotros, cuando las pensamos fuera de esa situación crítica, decimos, por esa pavada, bueno, créame que vivir bajo esa situación donde no hay buenos modales termina desgastando al otro, ¿sí? Modales en el hablar, modales en el cuidado de la casa, modales, termina desgastando a las personas. Créanme que es así de determinante los buenos modales en la vida. Definen relaciones, incluso definen si te van a dar un empleo o no. Nuestra hermana Julieta nos pasó por WhatsApp un escrito acerca de una situación de un hijo que se quejaba del papá, que le decía apagar la luz si no la estás usando, apagar el televisor, cerrar la puerta que quedó abierta y todo eso. Y qué fastidioso, papá siempre. Y cuando fue a buscar un empleo, lo resumo, era mucho más largo, cuando fue a buscar un empleo,
en el trayecto del edificio donde iba había cosas, puertas abiertas, luces encendidas, gente a la que tenía que saludar. Bueno, fue haciendo todo eso de una manera natural porque su papá ya lo tenía acostumbrado. Y cuando llega al lugar donde le hacen la entrevista a este muchacho, dice, ya te vamos a tomar. ¿Cómo no hay entrevista? Ya te hicimos la entrevista. Todo eso que vos viste mientras venía está preparado para ver qué clase de modales tenés. Y por esos modales te tomamos. Esas son las personas que buscamos. Créanme que determinan empleos. Hay personas que pierden el trabajo por mal educado. ¿Sí? Es así. Ascensos y también determinan matrimonios. No es raro encontrar matrimonios que se rompen porque no hay buenos modales de un lado o del otro, o si no de los dos, ¿verdad? Y entre otros asuntos importantes que están determinados por los buenos modales, ¿sí? Así que el sentido común nos dice que hay modos correctos y actitudes correctas en las relaciones los unos con los otros y en determinados contextos. Pero este estudio, el que voy a dar en esta mañana, va más allá del sentido común. Vamos a ir un pasito más allá del sentido común, ¿sí? No quiero quedar de ninguna manera como moralista. Si bien esto es moral, no somos moralistas. Vamos a ir un pasito más allá porque la Biblia nos lleva un paso más allá que el sentido común, ¿sí? Los buenos modales son la expresión visible de la piedad del corazón, ¿sí? No siempre relacionamos los buenos modales con la vida espiritual, pero la Biblia sí. La Biblia relaciona los buenos modos con la vida espiritual, con la piedad del corazón. Por eso hablamos de una piedad, o mejor dicho, modales de los hijos en la piedad, ¿sí? Recordemos que la piedad es el resultado de una vida de devoción a Dios. Y mi relación con Dios, cuanto más íntima sea, eso va a afectar de una manera directa mis modales. Así que los modales que tengo hablan realmente de mi relación con Dios. Y eso no lo pensamos, ¿verdad? Muchas veces, pero eso es así. Habla de mi vida espiritual. Por ejemplo, un texto que tienen aquí, Santiago 3, 9 al 10, uno de los muchos que podríamos citar como ejemplo, ¿verdad? Dice así el texto, con ella, hablando de la lengua, ¿no? Santiago, con la lengua, hablando de las palabras, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué pasa ahí? Dice Santiago. Bueno, eso es un problema serio. No puede pasar que de la misma fuente salga agua dulce y agua salada. Algo está mal acá. Entonces dice, esto es incongruente con alguien que adora a Dios. Tener malos modales en su hablar, en este caso, es incongruente con alguien que dice amar a Dios. Entonces, la relación con Dios, o mejor dicho, los buenos modales están relacionados directamente con mi vida espiritual, con mi relación con Dios, enseña Santiago entre muchos textos, ¿sí? Usar nuestra lengua para bendecir a Dios y luego maldecir a las personas es una contradicción, ¿sí? Lo que está diciendo Santiago es, ustedes no tienen una relación real con Dios si ustedes maldicen a las personas que están hechas a la imagen de Dios. Hay algo que está mal en la relación de ustedes con Dios, ¿sí? La devoción a Dios debería producir buenos modos en nuestra manera de hablar, por ejemplo, ¿sí? Así que la devoción a Dios es la base, en realidad, para los buenos modales. La relación con Dios es la base para los buenos modales. Cuando el ser humano abandona justamente a Dios, le da la espalda a Dios, una de las cosas que sucede inmediatamente y que se desarrolla de una manera abrupta es que el ser humano tiende a los malos modales. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios, inmediatamente lo que sucede es que tiende a los malos modales. Por ejemplo, escuchen esto en Romanos 1, 28 al 31, dice así. Y como ellos, hablando de aquellos que son paganos y que rechazaron a Dios, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quédese con esa frase mientras leemos lo demás. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó. Esa expresión significa que Dios dejó de ponerles un freno. La gracia común de Dios dijo, bueno, quieren seguir en el deseo de su corazón, me rechazan, listo, sigan. Esa es la idea de Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Escuchen esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y no queda ahí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, ahí está enumerando, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto naturales, que no aman ni a su papá ni a su mamá, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Este es el cuadro de una persona educada? No, no. ¿Dónde está la raíz de semejante comportamiento? Bueno, el texto nos dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ese es el origen de este comportamiento mal educado, ¿sí? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó y dejó que sigan en el deseo de sus propios corazones sin ponerles un freno. La relación con Dios define qué tipo de modales vamos a tener. Cuán firme y sólida está nuestra relación con Dios va a afectar de manera directa en cómo nosotros nos conducimos con los demás. Cuando los valores bíblicos de conducta, queridos hermanos, son rechazados, la falta de respeto, los malos modos y las malas actitudes que emanan de un corazón pecador moldean la cultura, determinando la decadencia de la sociedad. ¿Sí? Haga ese estudio, si usted quiere hacerlo, es un poco tedioso, pero es porque hay que leer mucho. Pero si usted puede hacer el estudio de las diferentes culturas a través de la historia humana, va a ver que aquellas culturas que son idólatras y que le han dado la espalda a Dios, ustedes vean la manera en que viven. En realidad, vamos a hacer una anotación nomás. Uno de las cosas buenas que ha sucedido de aquellos hombres que han entregado su vida para ir a evangelizar a personas que han vivido fuera de la sociedad, que han llevado vidas en el canibalismo, por ejemplo. Conté la historia en un campamento acerca de Patton, que fue a evangelizar a los caníbales, sí, que se comían a uno porque no le gustaba. Bueno, ese tipo de vidas, ¿no? Apaleaban a sus mujeres en el camino porque le respondió mal, cosas así, caníbales. Bueno, lo que hace el Evangelio es cambiar completamente esa conducta. Y lo ha hecho en muchas sociedades en realidad. Ha cambiado la manera de relacionarse socialmente, es la influencia del Evangelio de Cristo, queridos hermanos. ¿Sí? Cuando eso no sucede, la sociedad decae en su moral y en sus buenos modos. Eso sucede. Son los valores de la educación cristiana, queridos hermanos, basados en los principios del Evangelio, los que llevan a una familia, a una iglesia y a una sociedad a vivir con respeto y dignidad por el otro. No voy a enfocarme en la iglesia en este estudio, sino en los hijos, pero queridos hermanos, una de las cosas que es mi propósito como pastor, tratar de trabajar y de sembrar entre nosotros, es que nos tratemos bien siempre. En el proyector, lo que tenemos nosotros que pasan los anuncios, al final pongo algunas recomendaciones de cómo comportarnos entre nosotros en la iglesia. Y una de las cosas es tratarnos con respeto, tratarnos entre nosotros con amabilidad y con gentileza. Ojalá parte del carácter que se forma en esta iglesia sea eso, porque ya lo hay en realidad, y se va formando muy bien y yo agradezco eso. Que la gente venga nueva y diga, acá me tratan bien, con respeto. Y ese sea un parte del carácter de nuestra iglesia. Queridos hermanos, eso marca nuestra relación con Dios, ¿sí? Ha llevado a una sociedad, a una familia y a una iglesia a vivir con respeto y dignidad, ¿sí? Los modales están directamente relacionados con la piedad. Los buenos modales están relacionados con la piedad, ¿sí? Y el Evangelio justamente nos desafía a cambiar. Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, nos desafía a cambiar nuestros modales. Voy a citar un texto que ya he mencionado varias veces con los hombres porque estamos estudiando ese pasaje. Pero Tito 2, 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué cosa. Bueno, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, yo no voy a hacer el contexto de ese capítulo 2, pero Pablo dice esto después de haberle dicho cómo los hombres deben comportarse, cómo las mujeres deben comportarse, qué conducta deben tener las esposas jóvenes y los esposos jóvenes, qué conducta debe tener un obrero en su trabajo, y después de eso dice, deben tener esto porque la gracia de Dios se ha manifestado, y ustedes deben evidenciar ese tipo de conducta como un resultado de que la gracia de Dios llegó a sus vidas. Entonces hay una relación directa entre nuestros modales y la gracia de Dios, ¿sí? No es algo aparte, no es algo que, bueno, es un extra si hay buenos modales. No, yo estoy firme en la doctrina del Evangelio, creo todo lo que la teología bíblica, pero si no se ve el resultado en la vida práctica, en los modales, hay un problema, ¿sí, queridos allí? Los modales hablan del estado espiritual del creyente. Nuestros modales hablan del estado espiritual. ¿O acaso no le ha pasado que cuando usted ha pasado, como a cada uno de nosotros los creyentes, que hemos decaído en nuestra vida espiritual, ¿no le ha pasado que maltratamos a las personas en nuestro entorno? ¿Qué te pasa? No me hablé, no te quiero escuchar. Y, wow, ¿qué pasó? Bueno, ha perdido su relación con el Señor.
pero cuando volvemos con el Señor, estamos mansitos con todo, ¿verdad? Pues reconocemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Son los religiosos, queridos hermanos, los que no ven una relación entre los buenos modos y la adoración a Dios, ¿sí? En el Evangelio, o mejor dicho, en los Evangelios, si usted los lee, va a ver que Cristo estaba corrigiendo la mala conducta de los fariseos constantemente, eran religiosos. Ellos, oraban en las plazas, hacían limosna, contaban todo bien para dar el diezmo de manera exacta y precisa, eran muy rigurosos de no caminar más de 170 y pico de pasos el día de reposo, porque si no, un paso más y estaban trabajando, algo que la Biblia no mandaba, pero ellos inventaron eso para decir, somos re espirituales. Bueno, pero cuando el hombre este que descendió de Jericó, de Jerusalén a Jericó, lo agarraron unos y le dieron unas cuantas trompadas para asaltarlo, pasó el sacerdote, pasó el levita, pasó el fariseo y ninguno tuvo compasión de él. Hasta que pasó un samaritano y tuvo compasión, ¿no? Era un cachetazo de Cristo para la religiosidad de esos fariseos que decían, estamos bien con Dios. Mire, si tu trato con tu prójimo es de malos modos, tú no estás bien con Dios. Es la idea sintética de eso, ¿verdad? Constantemente Cristo llamaba a eso. Y las cartas apostólicas, queridos hermanos, en las cartas apostólicas, los falsos maestros se caracterizan por conductas groseras e indecentes. No tengo tiempo, lo hemos estudiado en 2 de Pedro cuando vimos el capítulo 2 y 3, pero usted lea 2 de Pedro 2 y 3 y también lea Judas, pero también está en 2 carta de Timoteo, capítulo 4, 3 y 4, va a notar que cuando se describe a los falsos maestros, se describe personas que son groseras, que son indecentes. Así que el religioso no ve una relación entre su supuesta espiritualidad de relación con Dios y sus buenos modos. Y ahí se nota en la falta de sus buenos modales que no es real su vida espiritual, que no es así como ellos dicen, ¿sí? Así que hay una relación entre una cosa y otra. Queridos hermanos, los buenos modales o los buenos modos emanan de los principios del Evangelio. Esto va a ser parte del... No puedo detallar cada modo, cada conducta apropiada de unos con otros, pero sí cada cosa que mencionamos está relacionado con los principios del Evangelio. Por ejemplo, la humildad, el amor, la misericordia, la compasión, la paciencia y otros principios que son la base de nuestro comportamiento. Alguien escribió en su posteo la otra semana, creo que fue que lo leí de las personas que suelo leer, y escribió este posteo, dijo, la humildad es la madre de los buenos modales. ¿O acaso podemos tomar como humilde a una persona que usted está para subirse al subte, ¿no? Y detrás está toda la 12, parece que está atrás nuestro, ¿no? La hinchada de boca. Que uno va a entrar tranquilamente y dice, el asiento, ¿no? Todo por un asiento. Está pisando al otro, atropellándolo, pasando. ¿Podemos hablar de personas humildes ahí? Obviamente que no. La humildad es la madre de los buenos modales, queridos hermanos. Están relacionados los buenos modos con los principios del Evangelio. Y no siempre pensamos en eso, ¿verdad? El origen de los malos modos, en sentido contrario, el origen de los malos modales está en el orgullo y en el egoísmo. ¿Sí? Hay hogares donde personas no han tenido una buena educación y son pequeños que han sido educados a responder mal, a responder a cada cosa con malas palabras, con ira, con resentimiento. Pero después cuando son grandes, queridos hermanos, y ya tienen otro contexto donde pueden ver que la vida no es así afuera, que hay otros hogares que funcionan distinto, el mundo en el trabajo funciona distinto, en la escuela funciona distinto, si mantiene esos malos modos es por orgullo y por egoísmo. Y en realidad ahí se originan los malos modos, en el orgullo y en el egoísmo. No es tan fácil reconocer que en realidad yo he dejado de saludar a alguien porque soy orgulloso. No, se lo tiene merecido. Es el orgullo nuestro. No es que no me di cuenta, ocupé... No, yo sé que cada uno tiene su asiento, no se sientan mal. Cada uno tiene su asiento. Y que no me lo quiten. ¿Qué pasó acá? Es mi asiento este. Bueno, la humildad nos dice, no hay problema.
Ya está, busco otro lugar y no guardo resentimiento. Nosotros teníamos nuestro asiento igual en Temperley cuando íbamos a nuestra iglesia, pero también nos cambiamos cuando nos ocupaban el lugar. Está en la lista negra esa persona. No. Hay orgullo y egoísmo, hermanos, en nuestros malos modos. Esa es la raíz de los malos modales, el orgullo y el egoísmo, queridos hermanos. ¿Sí? Y el Evangelio nos desafía a ser mansos y humildes como Cristo. ¿Saben por qué las personas, incluso especialmente los niños amaban estar con Cristo? Se sentaban alrededor de Él y los tomaban en los brazos, porque Cristo era un hombre amable, un hombre que guardaba las formas de la cultura especialmente. ¿Se acuerdan cuando Él entró a la sinagoga, cuando empezó su ministerio, que se le dio el libro del profeta Isaías para leer y que Él leyó allí? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado, como dando inicio a su ministerio. Dice, de esto está hablando de mí este texto, está diciendo Cristo. Pero Él no se subió a abrir el rollo y a hablar hasta que no le dieron permiso. Él no abrió la puerta y dice, bueno, acá, religioso, salí vos de ahí, que yo acá me subo al púlpito y yo acá voy a decirle lo que realmente es la verdad. No, Él estuvo esperando porque acostumbraba a ir a la sinagoga, y hasta que se le dio permiso en realidad para hablar, no habló. Y cuando le dieron permiso, subió, abrió el rollo, y leyó en Isaías. Él era muy respetuoso de esas formas, de esos lugares, de los lugares donde iba. Es precioso ver el comportamiento de Cristo, cómo Él guardaba las formas de las buenas costumbres, de los buenos modales en su relación con las personas durante su ministerio. ¿Sí? Incluso no permitió que los discípulos comieran con los pies sucios en la última cena. No había un siervo para lavar los pies, y ustedes se acuerdan que se comía con los pies levantados en la cultura hebrea, y no había un siervo esa noche ahí para lavar los pies. Y ninguno se dijo, no me voy a humillar a lavarle los pies a Pedro, que se los lave él. Y si no, comemos todo con los pies sucios, pero no me voy a humillar a lavarle los pies a los demás. ¿Y quién lavó los pies? Porque además de ser algo cultural, dejó una enseñanza en realidad espiritual ahí. Pero era una cuestión cultural. El orgullo les dijo, mi orgullo no lleva a lavarte. Estoy dispuesto a soportar verte el pie sucio, pero no humillarme a lavártelo. Una cuestión de malos modales, de malas formas que tiene que ver con orgullo y con soberbia, queridos hermanos, con egoísmo. ¿Sí? El Evangelio nos desafía a esto. No es una cuestión, no es una cuestión meramente moral, queridos hermanos, los buenos modos, o de gusto personal, sino que es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual los buenos modos. Cuando le enseñas a tus hijos modales piadosos, tratas con el pecado de su corazón. Cuando tú le enseñas a tus hijos a saludar cuando se levanta, y si llegan visitas, no quedarse escondido en la pieza, sino salir a saludar. Cuando tú le enseñas a tus hijos estas cosas, estos buenos modos, sentarse bien en la mesa a comer, no mandar en la mesa, tráeme la sal, tráeme el jugo, tráeme la leche, sino, por favor, podés, o si no, mejor, le das un pasito más en la escuela de educación y decís, podés vos poner la mesa, podés vos traer para los demás eso, y tú estás tratando con su orgullo, con su egoísmo, estás tratando con esas cosas, con lo más pernicioso de su corazón, que es orgullo y soberbia, egoísmo, ¿sí? Vas directo justamente a la raíz del problema de su alma, y además lo confrontas con la verdad del Evangelio, porque ahí se va a dar cuenta cuán egoísta es su corazón y cuán orgulloso es su corazón, y es el momento para enfrentarlo con el Evangelio a tu hijo, ¿sí? Bueno, vamos a encerrar los modales de la piedad, después de haber dado esta base que es una cuestión espiritual. Vamos a encerrar los modales de la piedad en 4 aspectos, ¿sí? Porque no puedo detallar uno por uno los modales, sería interminable, estaríamos todo el año. Vamos a encerrarlo en 4 aspectos, considero yo. Capaz que se me escapa alguno, usted después me lo puede decir. Pero los modales de la piedad definen el trato de los unos o los otros o con nuestros semejantes, ¿sí? Definen el trato que le damos a nuestros semejantes. En capítulo 5, versículo 1 al 8, porque lo tienen allí, vamos a leerlo, de 1 de Timoteo, 5, 1 al 8, Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a cada grupo en la iglesia. Noten esto, 1 de Timoteo 5, 1 al 8. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. Interesante, ¿no? Porque ahí habla de ancianos, no de pastor, sino ancianos de personas de edad en la iglesia. Y Timoteo era un pastor joven de unos 40, 45 años cuando estaba ministrando en Éfeso,
Y él tenía que ministrar a personas mucho más grandes que él. Y él no podía ir diciendo, bueno, acá soy el pastor, querido anciano, mira, te pones bajo mi liderazgo. No, tené cuidado cómo ejerces tu ministerio con personas adultas. Pueden ser tu papá, tienen la edad de tu papá, y vos deberías tratar a los ancianos con todo respeto, ¿sí? Así que no reprendas al anciano, sino exhórtale, tené cuidado cómo te conducís con los ancianos, ¿sí? Y nosotros deberíamos, ustedes papás deberían exigir eso de sus hijos, que a las personas adultas, ancianas, le tengan una consideración especial en la iglesia, que no se le puede hablar así nomás a los ancianos, por el hecho de ser ancianos ya de por sí. La Biblia en Levítico pone una clara indicación que delante de las canas te levantarás. Tengo canas, muy bien. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Había una indicación especial para tener consideración de las personas adultas. Una de las culturas orientales en nuestros tiempos valoran mucho a los ancianos. En la cultura latina los ancianos son tenidos como personas de descarte y eso es un problema serio. Los jóvenes deberían aprender. Una de las cosas buenas que todavía no he instalado aquí, pero la vimos en Temper, en nuestra iglesia, es que en la reunión de oración el pastor animaba a los jóvenes a orar con los adultos. Y no dice solos, el grupito de jóvenes, sino los animaba a orar con los adultos, como una muestra de respeto, porque en realidad los jóvenes deben aprender de los adultos, ¿verdad? ¿Es así? Deben aprender. Hay mucho que aprender de los adultos y está bueno que los jóvenes no se aíslen. Está bien tener sus amigos, pero no se aíslen solos, sino que interactúen con los adultos. Animo en realidad no solo de los varones, sino a las mamás a traer a sus hijas a la reunión, en la edad que pueden, ¿no? Traer sus hijas a la reunión de oración, a la reunión de damas, a interactuar con otras mujeres que son adultas, tienen mucho que aprender de las mujeres adultas también, ¿sí? Así que no reprendas al anciano. Y noten que dice que a los jóvenes, como hermanos, tenés esa delicadeza, ese tacto de decir, bueno, pero vos no sos un anciano, así que vos, no, también, como si fuera un hermano, tenés un trato gentil, amable, ¿sí? Pues no sé cómo se lleva con su hermano, pero tenés como si fuera tu hermano. Versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, ¿sí? No te aproveches de las mujeres en la iglesia. No seas abusivo, ¿sí? Tené cuidado con cómo las tratás, con el contacto que tenés con las mujeres. ¿Sí? Ustedes habrán visto que una de las cosas que invito a Messi es tener las manos atrás cuando saluda a las mujeres. De los demás no, pero Messi hace algo muy lindo, que es cuando se saca foto con alguna mujer tiene las manos atrás. Porque además una foto con una mano atrás de una mujer en su hombro, ya todos dicen Messi con, ¿no? Las revistas. Con toda pureza a las mujeres en la iglesia, ¿no? Ya hemos hablado de eso con los hombres en un momento en la reunión de hombres. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Acá pasa otro tema que no lo vamos a detallar ahora, pero tiene que ver con la palabra honra, se refiere a dinero, para ayudar a las mujeres viudas que no tenían hijos ni nietos que las ayudasen y habla de ayudarlas económicamente. Versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno, escuche esto, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es terrible esto, queridos hermanos, de que personas que dicen ser salvas por la fe, pero tienen malos modales en casa, con su familia, y se es peor que un incrédulo. Tremendo eso. Bueno, a él le da indicaciones de cómo tratar a cada grupo en la iglesia. El trato con los demás, queridos hermanos, habla de nuestra vida espiritual. En Filipenses 4:5, que tienen el texto aquí, Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿sí? No solo con los hermanos en la iglesia, afuera también. Incluso en los momentos de tensión y desacuerdos no debemos perder los buenos modos, ¿sí? Proverbios 15:1 dice, la blanda de respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir. ¿Por qué no se termina una pelea? Y porque los dos están echándole leña a la... Vos me respondiste y le responde la otra. ¿Le respondiste? ¿Cuántos matrimonios se han roto por eso, verdad? La blanda respuesta. ¿Pero qué requiere la blanda respuesta? Humillación. No, ¿qué te voy a responder bien si me la hiciste
te voy a responder más duro, pero la humillación nos lleva a una blanda respuesta. Y cuando el otro ve una blanda respuesta, wow, como que lo descolocamos, ¿verdad? No me lo esperaba eso. Y baja la temperatura ahí. Y uno habla, ¿verdad? No se miren los matrimonios. Muy bien. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No? Qué bueno es escuchar a alguien que tiene un hablar sazonado con sal. ¿No? ¿Qué hace la sal? ¿Le da a la comida? Sabor, gusto. Es buenísimo hablar con vos, tenés un cuidado con las palabras que usás, que es como que tiene sabor todo lo que vos decís, es agradable al oído. Esa es la idea del buen hablar, de la buena educación, ¿sí, queridos hermanos? La amabilidad, el respeto, la consideración y la paciencia son los modales de la piedad en el trato interpersonal, ¿sí? Cristo hizo notar justamente esto en Lucas 7:36 al 47, no lo vamos a leer, pero ahí está en la casa de un fariseo Cristo, ¿sí? Que lo invitó a comer este fariseo, pero ni lo saludó, ni le mandó a nadie que lavase los pies, no le ungió con aceite, que era algo común en la cultura, como, wow, sos bienvenido, te ungimos con aceite. Con todos los usos de la buena costumbre de la cultura hebrea no los tuvo este judío, pero entró una mujer que había sido salvada, una mujer ramera que había sido salvada, y entonces apenas entró, no solo saludó a Cristo, sino que empezó a ungir sus pies sí, los enjugó, ya no me acuerdo si era sus lágrimas o aceite, pero los empezó a secar con sus cabellos, empezó a besarlos. Bueno, y el fariseo dice, si este fuese profeta, sabría que él está lavando los pies y esto. Y entonces Cristo, conociendo los pensamientos del fariseo, le dijo, Leví, entré en tu casa y no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite, no tuviste ningún modo amable, gracias, amable. Pero esta mujer, mira, porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Relaciona a Cristo la gracia salvadora con los buenos modos. Relaciona la gracia salvadora con los buenos modos. Eso es lo que estaba haciendo Cristo allí. Queridos hermanos, los modales de la piedad definen nuestra actitud en los diferentes contextos, ¿sí? No solo ante las personas, sino en los diferentes contextos. Noten en capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, dice así, 1 Timoteo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Hay más dentro de ese contexto de por qué Pablo pide esto, pero sí hay una cosa interesante. El capítulo 2 es una reunión de oración y podemos hacerlo extensible, lo que dice ahí, a todas las reuniones en una iglesia. En este caso porque había un problema en la reunión de oración. Todos son indicaciones de cómo se lleva adelante una reunión de oración. Y le dice a los hombres, ustedes vengan a la reunión, pero que no haya ni ira ni contienda. Levanten las manos santas. Levantar las manos para la cultura judía es diciendo, mirá, tengo las manos sin sangre. O sea, no lastimé a nadie, no ofendí a nadie. Porque si uno tenía riña con otro y vas a orar, ¿cómo vas a orar a Dios teniendo conflicto con otro? Manos santas es eso. Sin ira ni contienda, dice. No vengan a la iglesia a tener roces con otros, a pelearse con otros. La actitud con la que debían tener la reunión. Y a las mujeres habla acerca de algo del vestido, que algo de eso hablaremos, de cómo se visten la semana que viene. En el último punto será la semana que viene. Pero habla de cómo nos conducimos, cuáles son los modos para conducirse dentro de una reunión, ¿sí? De un culto en la iglesia. Hay una manera de estar en un culto en la iglesia y este es el momento para hablarlo de eso. La semana que viene haremos más detalles, ¿sí? Y noten que en 6:1 y 2, capítulo 6 de 1 Timoteo, dice que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bueno, nos dice cómo comportarnos en una iglesia, nos dice cómo comportarnos en el trabajo, y después hay más detalles de cómo debemos comportarnos con buenos modales en diferentes ocasiones, en diferentes contextos donde nosotros
estamos, queridos hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas 7, 1 al 10, Cristo enseñó cómo comportarnos en una boda. Y usted dice, ¿Cristo se ocupó de eso? Bueno, aprovechó las costumbres de su tiempo para enseñar una verdad. Y una verdad que tenía que ver con el orgullo y el egoísmo. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube acá arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y después dice el famoso texto, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, una verdad espiritual. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos en diferentes contextos, en diferentes lugares? La piedad nos enseña, queridos hermanos, a conducirnos con modales respecto cuando estamos, queridos hermanos, de visita, por ejemplo. ¿Sí? Ya no hay, sino tenemos varios ejemplos de Cristo cuando iba de visita a una casa. ¿Sí? Uno entra a una casa y está esperando que le digan qué cosa lo primero. Bienvenido, pero cuando uno entra después de la casa, tome asiento. ¿Sí? Yo me agarro y me siento solo. Y me tiro en el sillón de la casa ajena, ¿no? Le prendo la tele, voy, le abro la heladera, le abro la alacena. No hacemos eso, ¿verdad? Bueno, enseña a su hijo, llegamos a la casa de fulano, no abran la heladera, no se metan en la pieza de ellos, no esperen a que los inviten. Son buenos modales, ¿sí? Los modos de la piedad nos enseñan eso. La piedad nos enseña a tener consideración y respeto por los lugares de autoridad, ¿sí? Por los lugares de autoridad. Cometí un error de novato, le dije a Ignacia y Darío el otro día, cuando estuvimos en la casa de ellos. Teníamos una propuesta de Ministerio y Trabajo para un campamento que nos invitó Nicolás y Ignacia cocina muy bien. Y le hicimos la propuesta de la cocina, pero no le preguntamos a Darío. Claro, dijimos todo bien y nos volvíamos con mi esposa, qué bueno que pero mi esposa me retó. No le preguntaste a Darío, porque él es el líder del hogar. Y le digo, tenés razón. Le tuve que decir que tenía razón mi esposa. Y después peor, porque tuve que ir y sentarme con Darío e Ignacio y decirle, cometí un error de pastor novato. Y Darío me dijo, no hay problema, pastor, yo sé quién es usted. Yo sé que todavía tiene mucho que aprender. No. Lo aceptó muy bien. Pero ¿a quién va a hablarle uno en la familia para si tiene al líder del hogar? Uno respeta los lugares de autoridad. ¿Quién lidera una clase en la escuela? El maestro. Es quien dice cuando alguien puede hablar, qué se hace en la clase. Lo mismo en la iglesia. Hay un pastor a quien uno debe dirigirse, lugares de autoridad. ¿Sí? Eso nos enseñan los buenos modales. Los buenos modales nos enseñan a no pasar por encima de una autoridad, sino a hacer las cosas pidiendo permiso. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Me da permiso para esto? Así se funcionan los buenos modos de la piedad, ¿verdad? Hay mucha gente pasando por alto los lugares de autoridad, haciendo como se les ocurre. Y no es una buena costumbre eso de los creyentes. Hay que pedir permiso y hay que hacer las cosas bien. Los modales definen nuestro uso de las redes sociales también. No se meta con eso, pastor. Nuestra piedad también se hace evidente en nuestro uso de las redes sociales, queridos hermanos. Hay mucha mala educación en las redes sociales, hermanos. Es lamentable. Del mundo se entiende, de los creyentes no debería pasar. Debo tener siempre amabilidad y gentileza al compartir opiniones en redes sociales, ¿verdad? El día que empiecen a cobrar por opinar en redes sociales, creo que va a hacerse un bien. Es gratis y se opina de todos lados y de cualquier cosa. Pero no está mal si la opinión está con gentileza y amabilidad y es coherente y ubicada para la ocasión. Pero debo tener gentileza y amabilidad al compartir opiniones, queridos hermanos. Es más, voy a decir algo que no me viene ahora a la mente porque son de las cosas que he visto, creyentes compartiendo noticias de tal periodista o de tal otro, que no es creyente, pero en sus expresiones usan malas palabras. Yo no veo que esté bueno compartir
noticias de otros que en mi muro de Facebook, otros usan otra red social, pero yo no uso otra más que esa. Pero si yo no estoy de acuerdo con el uso de malas palabras en mis modales, ¿por qué estoy poniendo yo en mi posteo malas palabras que dijo otro? Puedo quizás sacar la idea y compartirla, porque omito lo demás, pero a mi Dios no le gusta eso. Parece que hemos separado la vida espiritual de la red social, y eso no debe ser así. Debo evitar las disputas teológicas, los escraches personales, las indirectas y otras actitudes que nacen del enojo, la ira, el rencor y otras emociones conflictivas que son la evidencia de una falta de modales piadosos, ¿no? He dejado de compartir, al principio cuando uno entré a Facebook 2007 por ahí, dije, wow, qué bueno este medio, compartir cosas teológicas y todo lo demás, y cada vez me voy como cerrando más porque parece que hay gente que no entiende que uno simplemente comparte porque uno quiere compartir algo que está pensando, pero no está compartiendo para provocar. Y no falta que alguno pasa y sale, y, pero lo que vos decís está, cosa. Y no contesto, y he aprendido a no contestar eso porque no es el lugar, la red social que sea, no es el lugar para discutir teológicamente, para compartir, intercambiar ideas teológicas, no lo es, porque las ideas teológicas llevan mucho estudio y en una red social, en un mensajito, lo único que estoy queriendo hacer es pelearme con el otro para ganarle y decirle yo tengo razón. Eso no es educación, ¿sí? Bueno, los escraches personales y las indirectas. Gracias a Dios, o no sé si es que yo cancelé un montón que no me salen, o se están haciendo menos scratches por las redes sociales. No sé, una de dos. Pero criticando al vecino, que capaz que los 500 amigos que tienen Facebook no lo conocen al vecino. ¿A quién estará? Y nos quedamos con la duda, ¿a quién le estará tirando esa indirecta? ¿No? No es educado eso, ¿verdad? Otras actitudes que nacen de esas cosas, ¿verdad? Tengamos cuidado con todo eso, mostremos que somos diferentes, ¿verdad? Debo evitar herir, humillar y maltratar a otro a través de las redes sociales. A veces decimos cosas por las redes sociales que no nos atrevemos a decir cara a cara, ¿verdad? Porque no lo vemos y estamos con el teclado o el celular acá, ahí está, ahí tenés. Y cuando lo vemos cara a cara, no sé, me robaron el celular, yo no lo escribí. No se hace eso, hermanos. La piedad nos dice que eso no se hace, ¿verdad? Esto demuestra que nuestra intención, queridos hermanos, al hacer todo esto no es ayudar a la persona. No, porque yo te quería ayudar. No, si vos me querías ayudar, no lo hacías público. Venías y hablabas conmigo personalmente. Ahí sí te creo que me querías ayudar. Pero eso no es quererme ayudar. Eso es escracharme y humillarme. Pero no es ayudarme. El no responder los mensajes de WhatsApp cuando se trata de un asunto importante no es un modo de la piedad. ¿Cómo se dice en el lenguaje coloquial? Me clavaste el visto, ¿no? Lo vio y no me respondió. Bueno, yo sé que la gente, porque a veces manda mensajes, y hay un momento que uno dice, bueno, no es importante, no es urgente. Yo como pastor tengo un horario de trabajo, de estudio a la mañana, tempranito hasta la 1 de la tarde tengo mi horario de trabajo. Claro, la gente dice, pastor está trabajando, pero el pastor tiene que estar al lado del teléfono atento si hay una urgencia. Estoy trabajando en ese momento y he aprendido como pastor a poder distinguir entre urgencias y cosas que no son urgentes. Si no, estoy distraído en mi trabajo y he aprendido a eso. Y a veces pongo, más tarde te contesto, en otro momento, porque cuando es una urgencia, sí. Entonces yo miro, es una urgencia y por eso hay mensajes que a veces no suelo atender, ¿verdad? Pero cuando son urgentes, hermanos, los mensajes o algo importante, contestemos. Y a veces estamos trabajando, todos tenemos horario de trabajo, ¿verdad? Bueno, cuando volvemos a casa, contestemos algo que es importante. Es educación eso, es buen modo, es piedad eso, queridos hermanos, ¿sí? El enviar mensajes inapropiados y en horarios inapropiados también es falta de modos en las redes sociales, ¿verdad? A veces le mando a alguno de los hombres con quienes consulto cosas aquí y administramos la iglesia juntos, yo sé que estás trabajando a esta hora, le digo, pero es para no olvidarme yo, porque después si me olvido,
Así que le digo, no importa si no contestás, porque yo sé que estás trabajando, pero lo mando para no olvidarme. Porque a veces la gente está trabajando, hermanos. Y uno dice, ¿por qué no me contestó? ¿Y por qué quizás está trabajando? Y no puede estar contestando mensajes. Por eso sencillamente, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, ¿sí? El usar las redes sociales para tratar asuntos personales delicados no es. Hay asuntos que yo simplemente contesto, hermanos, como pastor, digo, estos temas no los hablo por WhatsApp, no los hablo. Necesitamos sentarnos vos y yo en un ambiente tranquilo y hablar sobre esto. Y punto, y no contesto más. ¿Por qué? Porque para tratar asuntos delicados necesitamos vernos la cara el uno al otro. Porque a veces el mensaje, nosotros le ponemos cara al mensaje. Mirá lo que me dijo, ya me imagino lo que debe estar. Y cuando hablamos personalmente, mirá vos, tu tono es otro, tu cara es otra. ¿Sí? Por eso es que no hay que hablar asuntos personales por mensajes de WhatsApp. Son algunos, queridos hermanos, estos de los modos que no reflejan la piedad y son evidencias de una falta de consideración al otro y de respeto. Bueno, la piedad nos enseña esto. Y hay un último punto que dice, los modales de la piedad definen nuestro comportamiento de género. Pero ese queda para la semana que viene. Porque ahí hablaremos si hace falta un mensaje para hablar de masculinidad y feminidad. Hay modales piadosos propios de las mujeres y hay modales piadosos de los hombres. Pero ese necesitamos un mensaje para poder hablarlos y para explicar varias cosas. Que el Señor bendiga esta enseñanza y sea útil para ustedes, papás. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo que tu gracia obre en la vida de la iglesia, tu palabra cale hondo en el corazón y nos enseñe, querido Señor, a poder conducirnos de manera apropiada. ¿Para qué? Para honrar el nombre de Cristo, incluso con nuestros modales, los modales de la piedad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.